Aún tengo algunas historias más que no son tan mundanas. Oh, mira, hay un fantasma. Oh, ahora se ha ido. Así que las publicaré durante las próximas horas. Una de ellas es cómo murió nuestro perro más duro. Un fin de semana unos familiares vinieron de visita. Y claro, los primos de Jin también vinieron. Un chico de unos 5 años mayor que nosotros. Y otro chico de unos aproximados 2 años mayor que nosotros. También había una chica, pero ya que ella solo se sentó en la cocina a estudiar la Biblia con la abuela todo el día, la ignoramos. Todos intentamos llevarnos bien al principio, pero sus primos eran demasiado bulliciosos gritando palabrotas en las montañas y tirando piedras a los ciervos. Eventualmente nos terminamos separando de ellos y dejándolos hacer lo suyo. Pensábamos que sería una buena idea, pero al final resultó que mientras Jin, el abuelo y yo nos fuimos a pescar algo, estos idiotas se dirigieron a las montañas encontrándose con un pequeño cementerio familiar. Ahora bien, los cementerios familiares coreanos son pequeños y solo cuentan con 4 o 5 cuerpos enterrados como máximo, especialmente en las zonas campestres. De todos modos, estos idiotas destrozaron el lugar derribando sus santuarios y tirando su basura por todas partes, y solo volvieron a casa al escuchar a alguien llorar que los asustó mucho. El abuelo estaba furioso pero no les dijo nada. No esperaba que los niños de la ciudad entendieran estas cosas. Y durante los próximos días, vimos algunos fantasmas por el borde de nuestra propiedad molestando a nuestros perros, pero también no pudiendo acercarse más por ser blancos. Dejamos ofrendas por la propiedad durante varios días, pero cabreados no dejaron de destruir nuestros huertos. No al menos hasta que un día nuestro perro de Chindo más querido desapareció. Todos pensábamos que se había ido a cazar algo, pero no volvió a casa durante varios días. Y cuando finalmente salimos a buscarlo, encontramos su cuerpo hecho trizas esparcido por el cementerio destrozado, y con su cabeza intacta frente al santuario que estos idiotas habían dañado. El abuelo cubrió tranquilamente la cabeza de su querido perro con una toalla, y dejó de hablarnos durante un par de días solo fumando su pipa en el patio y mirando hacia las montañas. A día de hoy aún extraño a ese perro, y sí, aún pienso que ese perro se sacrificó como una ofrenda para salvarnos a todos. En la mitología coreana las urracas son presagios de buena suerte y prosperidad, y se dice que si uno escucha el graznido de una urraca por la mañana, tendrá una visita amistosa más tarde ese mismo día. Pero a mí, me gusta pensar más que las urracas son como una especie de ángeles de la guardia. De todos modos, mi habitación se encontraba en el segundo piso justo al lado de un árbol de caqui que teníamos en el jardín. A las urracas les encantaban los caquis y siempre había un montón de ellas cerca de la casa. El abuelo y yo teníamos la costumbre de dejar los caquis de la parte superior cuando era tiempo de recogerlos del árbol para que las urracas pudiesen servirse solas. Esta se encontraba justo al nivel de la ventana de mi habitación, así que supongo que las urracas asociaron un poco ver mi cara con la comida y las buenas vibras en general. Un día llegué a casa de la escuela muy cansado por alguna razón, así que me dispuse a tomar una siesta, cuando de pronto las urracas comenzaron a graznar y algunas incluso a picotear mi ventana. Como el autista que era en ese entonces, les grité: «Cállense, estoy tratando de dormir», pero eran demasiado jodidamente ruidosas que al final terminé levantándome. Estaba a punto de salir de mi habitación para dormir en otro lugar, cuando al girarme para cerrar la puerta vi algo pegado a mi techo, un maldito fantasma que se me quedó mirando de una manera muy fea. Fue entonces cuando las urracas comenzaron a graznar y picotear mi ventana con más fuerza, llamando su atención, que aproveché y corrí en el abuelo para contarle lo que había en mi techo, quien tomando una olla y una sartén corrió hacia mi habitación y comenzó a golpear la olla contra la sartén mientras gritaba: «Lárgate». Al final aquel fantasma siseó y se deslizó por las grietas de mi techo, y aunque sabíamos que alguien había muerto en esa casa antes de que nos mudáramos, ese día descubrimos que aquel tipo de hecho se ahorcó en mi jodida habitación. Esa noche dejamos una ofrenda y tuve que dormir en la sala, y a la mañana siguiente cuando entramos la ofrenda ya no estaba. No volvimos a ver ese fantasma de nuevo por unos buenos 3 meses, y cada vez que volvía a aparecer las urracas de mi habitación me avisaban y yo bajaba a buscar al abuelo. Se siente muy bien tener un ejército personal de urracas. Esta será mi última historia. Ser yo, tener 17, comenzar a sentir algo por Jin,
pero no lo muestro porque A. Me suena un poco como incesto y B. Su madre es una completa loca que podría llegar a matarnos a ambos. Un día el abuelo salió a recoger bayas de su campo de bayas y no regresó. Unas horas más tarde salimos a buscarlo y lo encontramos en el suelo con un aspecto pacífico y sereno, como si de hecho solo se hubiera acostado para tomar una siesta y no volver a despertar. Los médicos nos dijeron que murió de un infarto. Yo no encontraba consuelo. El hombre que me había acogido después de que mi propia familia me dejara de lado me enseñó todos los valores que siempre aprecié y básicamente me mantuvo con vida todos esos años en esas montañas plagadas de criaturas y espíritus. Se había ido. Jean también se encontraba desconsolada y ambos pasamos mucho tiempo sentados en el lugar de pesca favorito del abuelo. Lo enterramos en un terreno privado y todos los días a partir de entonces Jean y yo íbamos a su tumba para limpiar su santuario. Meses después la abuela vendió nuestra casa y nos mudamos a la ciudad. Todos nuestros perros también fueron vendidos, incluso el mío, por lo que demasiado conmocionado para fingir que no pasó nada y vivir con mi familia adoptiva, y demasiado enojado como para vivir con mi familia biológica, la abuela me dio el suficiente dinero para alquilarme un pequeño apartamento apenas más grande que un armario. No podía concentrarme en nada, así que reprobé mis exámenes de ingreso a la universidad. Apenas sobreviví volteando hamburguesas y trabajando en gasolineras y tiendas de conveniencia, aunque en cierto modo me encontraba más en paz de lo que había conocido, ya que no habían fantasmas en mi apartamento. A veces me preguntaba qué pasó con Jean, ya que su madre estaba loca y a veces llegó incluso a lastimarla físicamente. Un día me enteré que Jean había sido aceptada en una buena universidad, así que decidimos ir a la tumba del abuelo y mostrarle su carta de aceptación, así como hacerle su ritual. Obviamente toda la familia tuvo que venir para ello, y cuando todo terminó casi al oscurecer, Jean colocó su carta de aceptación en el altar del abuelo. Fue entonces cuando su mamá comenzó a gritar: «Está muerto, niños tontos, no puedo oír ni ver nada de esta mierda». Ella acusó al abuelo de estar loco, y luego le gritó a Jean por ser lo suficientemente tonta como para creer en todas sus tonterías. Cuando finalmente se calmó lo suficiente, el papá de Jean la llevó de regreso al auto, dándonos la oportunidad para quedarnos un rato más con el abuelo y, antes de regresar, alcanzar a ver una llama azul parpadeando sobre su tumba. Las semanas pasaron y por fin me pagaron lo suficiente como para sobrevivir y seguir tratando de olvidar todo lo que sucedió en mi infancia, cuando una noche escuché unos golpecitos incesantes en mi ventana, casi como solían hacerlo esas urracas. En eso estaba, cuando de pronto recordé que ahora vivía en el sótano y que por consiguiente no tenía ventanas. Sentí una sensación de frío profundo y estremecedor en mis entrañas, algo que siempre pensé que era una alerta de que había espíritus cerca, pero que ahora solo sé que es miedo. Así que corrí salvajemente a la calle y tomé un taxi a la casa de la abuela. Cuando llegué pude escuchar gritos viniendo desde dentro, y cuando la puerta se abrió de golpe casi a mi llegada vi a Jean salir corriendo con sangre en sus brazos y su rostro blanco como el papel. Algo en la cabeza de su madre se había roto y había agarrado un cuchillo de cocina para acuchillar a Jean. Le pregunté por su papá y su abuela, pero ella me dijo que su papá se encontraba afuera visitando unos familiares y que la abuela solo se encerró en su habitación. Jean también me dijo que cuando su madre estuvo a punto de apuñalarla de gravedad, una llama azul parpadeó de la nada y le prendió fuego a su falda. Hice mi mejor esfuerzo para calmarle y llamar al 911. Al final todo salió bien para ambos. Jean y yo comprendimos que nadie podría entendernos y arreglamos todo para casarnos el próximo invierno. Su madre fue diagnosticada con esquizofrenia y la abuela se fue a vivir con la tía de Jean. Donde quiera que estés ahora mismo, gracias abuelo, y gracias a ustedes también por aguantarme durante este largo viaje al pasado X. Busqué estas imágenes. Algunas son más recientes ya que las tomé en un viaje de regreso, mientras que otras solo son escaneos de algunas imágenes físicas que tengo. Esta es mi habitación. La cama ni siquiera es una cama, sino más bien como una cama de descanso tradicional para el jardín. No estoy seguro si alguien aún las hace, y sí, ese es un oso de peluche. Esta es una imagen más reciente de la casa tomada hace unos pocos años. No estoy seguro de qué causó que el árbol cayera así. Este es el área de la sala de estar revisada más recientemente. Era una casa bastante grande,
Borro todas las caras por razones obvias. Este es uno de nuestros perros de Chindo tostados. Una imagen ligeramente sin relación, pero fue tomada durante uno de esos rituales de adoración a los antepasados que celebré para mi abuelo después de que me mudé a la ciudad. Estas mesas están hechas especialmente para ese propósito y toma un poco de tiempo encontrarlas. Se supone que debe servir vino de rosa especial en una tetera, pero no pude encontrar ninguno en la ciudad, así que usé vino tinto. No creo que al abuelo le importe demasiado. Ellas son la abuela y la mamá. La chica encima de ellas es Jean.